El niño se giró hacia la tetera y vio cómo la tapa, ella solita, lentamente se levantaba y de la tetera asomaron racimos blancos de flores de saúco frescas y largas ramas surgieron en todas direcciones, haciéndose más y más grandes y extendiéndose hasta formar un gran arbusto, no, un verdadero árbol. Las ramas del saúco tocaban su cama, llegando a apartar las cortinas y la fragancia de sus flores. Y justo en medio del árbol nacido de la tetera, había sentada una mujer. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La Senda de las Plantas Perdidas. Este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy quiero llevarte a uno de mis bosques preferidos. Para ello te invito a que cierres los ojos e imagines por un momento el murmullo del agua, pues hay un arroyo que discurre entre los árboles. La mayoría de estos son perennifolios, son encinas que permanecen todo el año vestidas de verde. Pero junto al riachuelo crecen alisos, majuelos, incluso algún que otro tejo. Y no muy lejos del manantial despunta uno de mis árboles preferidos, aunque no siempre sea un árbol. De hecho, es un poco raruno, es un vegetal que he descrito como árbol con corazón de arbusto, porque tiende a invertir energías en sacar multitud de ramas más que un único tronco. El resultado suele ser un desorden lleno de vigor que a mí personalmente me parece encantador, aunque quizás sea porque yo también tengo tendencia a desparramarme, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que este arbolillo con corazón de arbusto no es otro que el saúco. En castellano peninsular, esta palabra se refiere a la especie Sambucus nigra, pero hay otras 2 decenas de sambucus repartidos por todo el mundo, desde las Américas hasta Australia. Los habitantes del género Sambucus suelen ser pequeños arbolillos o arbustos con hojas compuestas que a menudo desprenden un olor poco agradable. Esta es, de hecho, una de las señas de identidad de Sambucus ebulus, que es el hermano pequeño del saúco común y que es conocido como yezgo. Las flores de saúco se reúnen en inflorescencias que tienen una pinta delicada, como si fuesen manojos de encaje de color blanco cremoso y muy perfumado. Y al llegar el otoño, finales de verano o otoño, se convierten en frutos con aspecto de baya, negros, que en el caso de Sambucus nigra te lo dice su nombre mismo. Pero en otras especies adoptan tonalidades, por ejemplo, rojizas, como en el caso del saúco rojo europeo, Sambucus racemosa. Lo que siempre me ha resultado curioso de los saúcos comunes es que tienen los frutos como medio caídos, como si les hubiese dado un ataque de flojera y no fuesen capaces de mantenerse erguidos hacia arriba, como cuando eran flores. ¿Y serán cosas de la edad? Esto es algo que no le pasa al hermano pequeño de Sambucus nigra, el yezgo, y puede ser un carácter interesante para diferenciar a estos 2 hermanos. Algo que tiene importancia práctica. Porque aunque ambos sambucus tienen un cierto grado de toxicidad asociada, la del yezgo es mayor. Y allá donde los frutos maduros es importante, del saúco son comestibles y pueden servirte para preparar siropes, mermeladas, arropes y demás. En cambio, los frutos del yezgo como que es mejor dejarlos tranquilitos. Sin embargo, puede que no sean los frutos, sino las flores o sayuginas, la parte más apreciada de Sambucus nigra. Con las flores de saúco hemos preparado infusiones, bebidas, las hemos destilado o macerado en alcohol, además de hornearlas, freírlas. De hecho, este año tuve la suerte de poder probar por fin buñuelos de saúco con la receta de una querida amiga gallega y la incluí en el libro de las plantas olvidadas. En recetarios europeos de la época moderna, las flores de saúco podían aparecer, por ejemplo, como saborizantes en ensaladas, salsas o incluso vinagres.
Los vinagres florales existían y estaban de moda. E incluso como perfume para conservar y dar mayor aroma a frutas que ya son aromáticas de por sí, como por ejemplo las manzanas. Tengo constancia de una receta de finales del siglo XVII, inglés, cuando, para que te sitúes un poco, ya se había restaurado la monarquía tras un periodo complicado en la historia inglesa, guerra civil, la Commonwealth, Oliver Cromwell y todo ese jaleo de por ahí. Pues bien, en una receta de 1677 aconsejan recoger y secar sayoguinas en cantidad y, al llegar el tiempo de las manzanas, guardar estas cubiertas con flores de saúco. Y así el recetario asegura que se conservaban durante 3 meses, con la ventaja evidente del perfume añadido. Tanto las flores como los frutos poseen propiedades medicinales que son perfectas, por cierto, para los tiempos fríos y húmedos que corren por aquí. Se han empleado contra catarros, gripes, tos y demás problemas del sistema respiratorio. Sin embargo, un apunte curioso, o al menos que a mí me llama la atención, es que estos poderes anticatarrales de Sambucus parecen pertenecer más a las tradiciones medicinales populares que a las más eruditas y sesudas. Y me explico. Si te vas al herbario más antiguo y famoso que tenemos en Occidente, un texto que fue escrito en el siglo I de la Era Común por un médico griego conocido como Dioscórides, el saúco y el yezgo aparecen bajo los términos acté y cama y acté, pero no se les reconoce ningún efecto concreto sobre el sistema respiratorio. En los herbarios de siglos sucesivos, que beben la mayoría de este filón, entre comillas, erudito, el saúco figura como árbol o arbusto con propiedades como, por ejemplo, que hace salir fuera las superfluidades aguadas del cuerpo, o que ablanda la matriz, o que incluso ennegrece los cabellos, pero de la tos ni pío. Sin embargo, te vas al Pirineo, donde se emplea muchísimo el saúco, ¿y cuál es su empleo más famoso? Catarros, tos, problemas respiratorios. Y si nos alejamos un poco y nos vamos a ver cómo se emplea el saúco en lugares como Ucrania o Polonia, contra la tos. Y si nos vamos a la otra parte del mundo, a visitar a los mapuche de la Patagonia Argentina, zona noroeste, que es de donde tengo datos que yo haya leído, pues que resulta que entre las plantas introducidas más archiconocidas y empleadas en su botiquín natural está Sambucus nigra, empleado para combatir la tos. Aquí tengo que añadir un apunte, y es que prácticamente en toda la franja occidental de Sudamérica crece silvestre un saúco, Sambucus peruviana, que durante un tiempo se ha clasificado como una subespecie de Sambucus nigra. Pero bueno, esto no tiene mayor importancia, porque sea como fuere, lo cierto es que el saúco, incluso los mapuche, lo emplean contra la tos. Y lo mismo sucede en México, donde la especie Sambucus mexicana se emplea para hacer gárgaras y controlar la tos, preparando las flores en infusión. Personalmente a mí me gusta mucho el perfume que despiden las sayoguinas, pero hay quien no termina de apreciarlo. Y en algunos textos franceses del siglo XIX, si mal no voy, he leído que antaño se creía que las emanaciones del saúco en flor adormecían a quien se echaba un rato a descansar bajo su sombra. No obstante, entre todos los poderes que le hemos atribuido al saúco, no es precisamente el sueño el más común o el más importante. La mañana del día de San Juan, antes de que se levante el sol y el rocío se haya convertido en vapor y neblina, sal de casa y dirige tus pasos hacia el verde. Recogerás las hierbas henchidas de milagro, con propiedades más potentes y extraordinarias que en ningún otro momento del año. Recogerás artemisa y hierba de San Juan, y verbena y llantén y saúco. Los solsticios son momentos especiales en el calendario de las regiones templadas. Claro, las tropicales no tanto, pero las templadas sí. Y si el solsticio de invierno frecuentemente aglomera festividades que están protagonizadas por la luz, piensa en el Hanukkah o en Diwali. En cambio, el solsticio de verano agrupa celebraciones como la noche y el día de San Juan en el hemisferio norte. Y existe una larga tradición de recolección herborística coincidiendo con esas fechas. Aunque
cierto es que la identidad de estas hierbas sanjuaneras es variable, según la tradición que vayas a consultar. El saúco forma parte de este club de hierbas de San Juan en distintas partes del mundo, lo cual tiene un cierto sentido teniendo en cuenta que la floración del saúco a menudo coincide con este periodo del año. Las connotaciones mágicas o milagrosas que adquiere Sambucus nigra pueden ser en parte debidas al ritual que se sigue al recogerlas, pero también a su naturaleza, que a veces se percibe como intrínsecamente dotada de un elemento sobrenatural. El principal poder que se les atribuye en estos casos es el de la protección de casas, personas, animales y cosechas. Por ejemplo, colgando una rama florida en puertas o ventanas, y esta ha podido llevarse a bendecir antes a la iglesia o no. Pero, ¿proteger de qué exactamente? Pues de cosas como mal de ojo, brujas y, por supuesto, enfermedades. Tenemos constancia, por ejemplo, del empleo de ramas de saúco para hacer cruces sobre las zonas afectadas por una infección, o bien para desembrujar a un animal doméstico, como pasa en algunas zonas de la península ibérica. Y tengo noticias de una antigua creencia siciliana, no sé hasta qué punto actual, que nos relaciona al saúco con ese animal del que tanto hemos querido protegernos y del que ya te hablé largo y tendido en el capítulo que dediqué a las rudas. Pues al parecer, a las varas verdes de saúco se les suponía la capacidad de hacer morir a las serpientes venenosas. En cambio, a las varas secas, plantadas en las fronteras, los bordes de un terreno, se les atribuía el poder de, entre comillas, sacralizar la propiedad que quedaba así delimitada con ellas. No sé si has observado un detalle, y es que la mayoría de rituales se realizan con ramas o con varas de saúco. Y las varitas en general, y de saúco en particular, no solo son una vieja obsesión mía, sino también del villano de la literatura juvenil más famoso de todos los tiempos. Me refiero, por supuesto, a Voldemort. Había una vez 3 hermanos que creyeron haber escapado de la muerte junto a un río. Astuta, la muerte les ofreció a cada uno de ellos un premio, y el hermano mayor le pidió la varita más poderosa que jamás hubiese existido. Una varita invencible, digna de alguien que hubiese vencido la muerte. Y así fue como la muerte se acercó a un viejo saúco en la orilla del río, tomó una rama y dándole forma de varita, se la entregó al hermano mayor. ¿Te suena, verdad? Recuerdo perfectamente la primera vez que me hice con una varita de saúco. Fue en Navarra, pocos días antes de realizar un taller sobre plantas y cuentos de hadas en Málaga, que titulé la historia Plant Terminable. Hasta aquel momento no había visto nunca un saúco silvestre, porque no hay donde yo crecí. Y la primera cosa que recuerdo haber pensado fue que aquello parecía una varita muy poco imponente. Desde luego nada que ver, pero que ni remotamente, con la varita que empuña Dumbledore en las pelis de Harry Potter. Verás, las ramas de saúco tienen una peculiaridad poco común, y es que cuando la cortas, observarás que, además de ser muy fáciles de romper, en el centro de la rama hay una médula blanquecina y esponjosa que ocupa buena parte de la sección de la vara. Esta médula puede quitarse con relativa facilidad, quedando entonces un tubo hueco que antiguamente convertíamos en cerbatánagas para lanzar proyectiles, o en un soplador para avivar el fuego, o en un tubo, más bien en teblillo, todo hay que decirlo, para fumar en pipa, o un silbato, o una flauta. De hecho, muchos de los nombres que lleva el saúco en Europa hacen referencia a esta condición de vara hueca, de interior vacío. El término sambucus probablemente esté además emparentado con una palabra para hablar de un instrumento exótico para estándares mediterráneos evidentemente, que llegó a tierras griegas y después romanas desde Oriente, con pinta de flauta y que se conocía como sambuque o sambuca. Algunos autores sugieren que el material que se empleaba para estas flautas o instrumentos, porque no tenemos una idea precisa de cómo eran, pues que el material fuese precisamente varas de saúco.
Y si piensas en las historias donde aparecen flautistas de instrumentos que tienen poderes, como el flautista de Hamelin o la misma ópera de Mozart, la flauta mágica, aunque yo no tenga pruebas que lo demuestren, sí que me gusta imaginar a estas flautas embrujadas como instrumentos que estaban efectivamente hechos de saúco. Entonces, las varas de sambucus son buenas para flautas y para hacer batanas. Son también tremendas para hacer setos y bayas vivas, porque el saúco prende muy bien. Destaca, y doy fe, que tengo 2 saúcos pequeñitos que sobreviven contra viento y marea tras haberlos plantado, justamente, pues eso, cortando una rama y clavándola en el suelo. Lo que pasa es que la madera de saúco tiene muy mala fama. Y en el habla popular de lugares como, por ejemplo, Francia, hay montones de expresiones que nos lo recuerdan. Tener el corazón de saúco o la cabeza de saúco es ser cobarde, despistado, olvidadizo, chiflado. Y cuidadito con los que prometen mucho pero luego se revelan ser sauces y saúcos. Es decir, que dan madera frágil, madera de la que no te puedes fiar, madera débil. ¿Te cuadra todo esto con el material de la varita más poderosa de todos los tiempos, la varita de saúco? Porque a mí no del todo. Cierto. Cuando la rama crece y llega a convertirse en tronco, la médula va desapareciendo y el resultado es más duro y compacto y ya parece realmente madera de verdad de la buena. Pero aún así, ante mí se abren 2 posibilidades. Que J.K. Rowling fuese consciente de todo esto o que no lo fuese. Y sus escritos varitológicos no aclaran la duda. Si no lo sabía, entonces esta combinación de varita superpoderosa y madera debilucha no es más que una gran paradoja, fruto de la casualidad. Pero si lo sabía, en cambio, las lecturas que se me ocurren se me antojan interesantes. Por ejemplo, que el poder en realidad sea un instrumento de corazón hueco, que puede crecer con gran rapidez y a la vez ser tremendamente frágil. O bien que un poco en el plan tolkieniano de los insignificantes hobbits son los únicos capaces de salvar el mundo, que el verdadero poder a veces se encuentre en el más insospechado y humilde de los lugares, como por ejemplo en una frágil vara de saúco. Varitas literarias aparte, la mayor parte del folclore saúquístico nos viene del norte, del centro y del norte de Europa, de las regiones germánicas, eslavas, de Escandinavia, de Dinamarca. En aquellas tierras, los saúcos no solo tienen propiedades más o menos mágicas, sino que a menudo también tienen habitantes sobrenaturales de distinta índole. En algunas regiones, los espíritus son bastante majos, como en Dinamarca, donde la leyenda cuenta que el saúco es el hogar de la madre saúco, Hildemor, o algo parecido. No sé muy bien cómo pronunciar. No, mi danés está muy mal. Pero la cuestión es que según una costumbre recogida a principios del siglo XVIII, antes de podar o cortar un saúco, en Dinamarca tocaba pedir permiso y disculpas a este espíritu, o bien podrían darse consecuencias desagradables para el transgresor. Se dice que había advertencias parecidas en Sajonia, en Suecia o incluso en Inglaterra, aunque en las regiones celtas el saúco carga con una fama bastante peor. Y hay quien ha relacionado este espíritu femenino del saúco, porque normalmente suele ser femenino, con una figura de la mitología centro- y nordoeuropea con connotaciones bastante ambivalentes. Me refiero a Frau Holda o Hildi, que aparece en los escritos, por ejemplo, de los Grimm, cuando analizan la mitología germánica, y que se le supone reunía, o al menos podría reunir, los aspectos duales de fertilidad y muerte. Pero las conexiones entre esta Frau Holle y Madre Saúco, que aunque son interesantes e incluso en algunos casos posibles, no están demostradas fuera de toda duda razonable. De lo que sí que no cabe ninguna duda es de que el escritor danés Hans Christian Andersen escribió un cuento titulado Madre Saúco, Hildemor, y el fragmento que inauguraba este capítulo es una adaptación libre del principio del cuento, en el que un niño tiene que guardar cama por haberse resfriado. Su madre le trae una tetera llena de infusión de flor de saúco y a partir de ahí
nace la magia. Gracias a esa figura que aparece sentada en el árbol de saúco, una viejecita que se presenta como guardiana de las historias, como la memoria. Quizás tendríamos que pedirle que nos echase una mano para sacar a las plantas del olvido. Y con una tetera mágica llena de ramas y hojas y flores contra el resfriado, que buena falta me hace, damos por terminada la senda de hoy, a la sombra de un saúco. Aunque es cierto que estos días por aquí da más bien poca sombra porque está empezando a perder las hojas. Como puedes imaginar, los saúcos aparecen en el libro de las plantas olvidadas, además de en otros muchos libros, por supuesto. Pero además es que fueron los primeros responsables de mi larga serie de apuntes sobre varidología comparada, que si te gustan las cosas raronas como a mí, puedes encontrar en el blog imaginandovegetales.com. Y donde verás que curiosamente no aparecen casi varas de saúco, que son bastante raras si las comparamos con varitas de otras maderas. Te recuerdo también que voy colgando las transcripciones de los capítulos del podcast en el blog y que puedes acceder a ellas directamente pinchando o escribiendo a la dirección podcast.imaginandovegetales.com. Y déjame un momento que aproveche la ocasión para un agradecimiento especial y público, porque soy un poco despistada y solo ahora descubro unas cuantas reseñas maravillosas que este programa ha recibido en Apple Podcast. Y esto, unido a los comentarios que algunas personas me han hecho llegar, me anima mucho a continuar compartiendo estas historias contigo. Dado que esto lo hago por locura personal y sin ningún tipo de apoyo logístico o económico, pues no te imaginas la ilusión que me hace saber que hay alguien ahí que lo aprecia. Así que muchas gracias. Al salir del bosque, el sol nos recibe al otro lado y los arbustos siempre verdes cubren la piel de las laderas pedregosas de la montaña, donde la vegetación se hace un poco más baja, un poco más perfumada. Entre estos arbustos encontraremos una planta que posee flores tan blancas como las sayoguinas y frutos tan negros como las drupas de saúco. Y para que puedas adivinar su identidad, quizá necesites alguna pista extra, como, por ejemplo, granada. Otra podría ser perfume o perfumado. Y la última, Afrodita. Ya sabes que si tienes alguna idea de quién podría ser esta planta y te apetece compartirlo conmigo, puedes hacerlo ya dejando un comentario en iVoox mismo o bien en redes sociales, donde me encontrarás como Aina Serice, o bien mandándome un correo electrónico a aina@ainaserice.com. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los saúcos por sus poderosas ramas y deliciosas flores y frutos. Agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.